Dime si no es verdad lo que te voy a decir, que mi Dios es real. Sé que vive, Él ahora está aquí. Veo a muchos reír, a otros llorar. Sé que vive, Él ahora está aquí. Abre tu corazón y verás que es así, que a la puerta está llamándote. ¿Para qué despreciar tan grande bendición? Tener a Cristo en el corazón. Abre tu corazón y verás que es así, que a la puerta está llamándote. ¿Para qué despreciar tan grande bendición? Tener a Cristo en el corazón. Primera de Samuel, capítulo 14, por favor. A Dios honra y gloria porque Él es maravilloso. Amén. Queremos exaltar la gloria del Señor, hermano. Y también en este momento dar a conocer patrones de conducta. Vamos a Primera de Samuel capítulo 14 porque estamos en guerra. Primera de Samuel capítulo 14. Mire, el capítulo 13 ni lo vamos a ni mirar, porque ahí está el título, dice Guerra contra los filisteos. Pero es tan terrible el capítulo 13 que vamos a ponerlo en la mano así en los ojos y vamos a empezar del 14 nomás. ¿Ya? Porque estamos en guerra, estamos en estrategia de pleito. ¿Ah? Estamos en guerra, amén, no contra sangre ni carne, ¿ah? Sino contra principados, contra demonios, que el Señor los reprenda, amén. Vamos a dar lectura a la palabra en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Primera de Samuel capítulo 14, verso 1. Dice así de la manera siguiente, leo tal cual está escrito en el nombre del Señor. Primera de Samuel capítulo 14 dice, aconteció un día que Jonatán o Jonatán, da lo mismo, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Esa es la palabra del Señor. Quédese ahí mismo nomás que vamos a orar. Padre, rogamos en esta hora que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Salve las almas, liberte los cautivos, rompa las cadenas, confirme nuestras vidas. Háblenos, Señor, porque somos hijos suyos, Dios mío. Bendiga la casa pastoral, bendiga a mi hermana Sara, bendiga a mi hermana Nicole y todos los que pudieran añadirse a esta bendición. Háblenos porque tenemos hambre y sed de justicia, somos meros vasos. En sus manos, en sus blancas manos, Señor. Y todo lo que está escrito, queremos, Dios mío, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, amados, qué tremendo es lo que ocurre aquí en Primera de Samuel. Dice la Biblia que vino este joven que era hijo de Saúl, del rey Saúl, recuerde usted, y que le dice a su criado, acompáñame, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos. Y no lo hizo saber a su padre. Saúl era el rey. Recuerde que estamos en guerra.
Recuerde que durante el reinado de Saúl tuvo guerra e Israel con los filisteos todo el tiempo. Y este ya era un momento en que estaba la guerra declarada. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, si usted me puede acompañar también, dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Midrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Oiga, mire dónde estaba el rey, hermano. Abajo de un granado. Usted sabe que el granado da granada, da fruta. Da la granada. Qué dulce, qué rico. Ah, estaba en Migrón. Ahí estaba el reycito. Y estábamos en guerra, mire, estábamos en guerra con los filisteos, hermano. Ah, y estaba en una orilla, dice, ¿cómo es que dice? Estaban en extremo. Gaba significa monte. Estaba en el último de un monte allá. Abajo de un árbol estaba Saúl. Mientras su hijo le había dicho a su criado, a su paje de armas, ven, pasemos al otro lado, pasemos a la guarnición. Mire qué osado este joven. Pasemos a la guarnición de los filisteos. Seguimos adelante. Dice que los que estaban con Saúl eran aproximadamente 600 hombres que estaban con él ahí en Migrón, abajo de un arbolito. Aleluya. Pero el versículo 3 nos da otro antecedente. Y dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. O sea, estaban estos 600 hombres con Saúl y también estaba este famoso Ahías. Estaba con Saúl. Ojo que de este personaje que estaba con el efod, o sea, estaba con la vestimenta sacerdotal, estaba vestido de sacerdote, Ahías, se hace mención y el escritor dice, ojo que este Ahías, dice, es hijo de tal, ¿cierto? Hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, o sea, le nombra la línea sacerdotal que tenía Ahías. O sea, no era cualquier persona, dice, el escritor sagrado, ¿cierto? Dice, yo quiero hacer notorio que con Saúl estaba Ahías. Amén, estamos en el verso 3. Vamos al 4. Y dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro. Y uno se llamaba Voces y el otro Sene. Para pasar a la guarnición de los filisteos, este era el sueño que tenía Jonatán. Para pasar a la guarnición de los filisteos, habían en los cerros 2 peñascos. Y ojo que los peñascos tienen nombre. Ojo que tienen nombre. Entonces yo lo busqué. Y Voces significa, entre otros significados, me quedo con los que más sirven aquí a la predicación, ¿cierto? Me quedo con Voces, que significa altura resplandeciente. Y Sene significa espesura de espinas. Pienso que ya algo el Señor le estaba diciendo a Jonatán antes de pasar a los filisteos. Es como Jehová le dijo a Moisés. Le dijo, la tierra que te daré es una tierra de montes y valles. Este varón tenía un sueño y quería junto a su criado ir a la guarnición de los filisteos ante el enemigo del rey, ante el enemigo de Jehová el Señor. Pero estaban estos 2 peñascos, estaban estos 2 obstáculos. ¿Me entiendes? Y tenía él que pasarlo necesariamente. Y el escritor sagrado se toma el tiempo de colocar el nombre de los peñascos. Es como nos pasa a nosotros también. Uno se llamaba altura resplandeciente.
Y muchas veces nosotros también pasamos por ese mismo peñasco, aleluya, espiritualmente, hermanos amados. Y también de repente pasamos por Sene, que significa espesura de espina. Mire por dónde tenía que pasar este varón, valiente con su criado, por una espesura de espina, primeramente, para después llegar al otro peñasco, que significaba altura resplandeciente. ¿Le ha pasado a usted así en su vida? ¿Le ha pasado así? ¿Le ha pasado que ha tenido que pasar por estos peñascos? ¿Le ha pasado que ha tenido que pasar por unas espinas de repente, que el camino se hace difícil, que ha salido herido? Sí, amén. Pero después va a venir el otro peñasco también, que se llama altura resplandeciente. Créalo, porque si lo cree va a ser hecho. En el nombre de Jesús. Verso 5. Dice, uno de los peñascos estaba situado al norte, ¿ve? Hacia Micmas. Y el otro al sur, hacia Gabaá. ¿Ve que estaban justo en el camino? Estaban por donde tenía que pasar este varón. Entonces, el verso 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, le dice lo mismo de nuevo, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La lección de Gedeón se la sabía. Se sabía la lección de Gedeón, que para Dios era exactamente lo mismo. Versículo 7 dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Aleluya. Dijo entonces, oiga, que fiel este paje, ¿ah? Que fiel este varón, ahí estaba con su jefe. Amén. Verso 8 dice, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Ellos van a ir caminando, van a pasar por estos dos peñascos, van a pagar el precio. Y estando en ese peñasco último, que se llama altura resplandeciente, iban a mostrarse. De esa altura se iban a mostrar a los filisteos que estaban por ahí, a ver qué decían ellos. Dice, verso 8, y nos mostraremos a ellos. Versículo 9, si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Verso 10 dice, mas si nos dijeren así, suban a nosotros, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. La señal la colocó Jonatán. Aquí dijo paje de armas, sígueme tú, que aquí hay dos cosas. Los vamos a mostrar a estos filisteos, nos vamos a mostrar a estos incircuncisos. Si ellos nos dicen, espérenme, que nosotros vamos, nosotros no nos vamos a tirar. Nos vamos. Pero si ellos nos dicen, vengan chiquillos, bajen, Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Eso fue lo que propuso en su corazón Jonatán. Verso 11 dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Mire cuando los filisteos ven a esta gente y dicen, se están saliendo de las cavernas. ¿Sabe dónde está el pueblo del Señor? Por eso no leí el capítulo 13. Estaban escondidos. Pusilánime. Capítulo 13, verso 1 dice, guerra contra los filisteos. Y nosotros los ponimos a leer el capítulo 13 y estaban escondidos. Se escondieron, se arrancaron del enemigo. Aleluya. Se arrancaron. Entonces cuando los ven los filisteos, a estos dos ahora, dicen, mire, están bajando. Oiga, no le tenían ni un miedo.
Ni un miedo. Muchas veces el diablo no le tiene ni un miedo a los cristianos. Dios tenga misericordia y nos ayude. Nos ayude el Señor. Resultado de que cayeron en la trampa, porque ellos le dijeron, vengan chiquillos, desciendan, y se avalentona mi hermano Jonatán con su paje de armas, con su escudero fiel, se avalentonaron y dijeron, vamos, Dios nos da la victoria. O sea, lo que él pensó, justo ocurrió, mire, una estrategia de pleito. Si ellos nos dicen que bajemos, nosotros vamos a bajar porque Dios está con nosotros y les vamos a ganar. Y fue justo lo que hicieron los filisteos. Seguimos adelante. Dice el versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. ¿Ve que no era fácil? ¿Ve que no era fácil? ¿Ve que tenía que poner un esfuerzo? ¿Ve que había que hacerlo? ¿Ve que había que hacer la pega? Él ocupó su cuerpo. A pesar de pasar por estos dos peñascos que uno tenía, que significaba espesura de espina. A mí se me imagina que había un rosal tremendo abajo de un peñasco y ellos tenían que pasar por entre medio para después llegar al otro, que significaba altura resplandeciente. Pero así todo, él siguió pagando el precio porque dice, verso 13, trepando con sus manos y sus pies. Y tras él, mire quién iba, su paje de armas. Dios bendiga a la gente fiel. Dios bendiga a la gente fiel. Dios bendiga a las personas que en verano, que en invierno, que están ahí, gente que es fiel, que sigue dando fruto. Dios bendiga a la gente fiel que dice, haz lo que tienes en tu corazón. Ve, pues yo estoy aquí contigo a tu voluntad, como decía el verso 7. Dios bendiga a la gente fiel, a la gente que confía en su líder. Dios bendiga a la gente que confía en los mentores. Dios bendiga a la gente que confía, que cree. Versículo 13. Dice que Jonatán trepó con sus manos y sus pies, y atrás de él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba tras él y los mataba. Iba primero Jonatán, visualice eso, visione eso en su corazón, en su mente. Iba Jonatán y se venían acercando. Y se venían parando uno, y venía y le pegaba. Y si quedaba mal herido, ¿qué hacía el paje? ¡Pum! Golpe fatal, le daba el tiro de gracia. Y lo mataba y seguía adelante. Amén. Le daba el golpe de gracia. Versículo 14 lo resume todo. Y dice, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Como 20 hombres mataron. Y en el espacio de una media yugada de tierra. Busqué yo más o menos, y era aproximadamente un poco más de 1000 metros cuadrados, 1300 metros cuadrados es una media yugada de tierra. O sea, en 1000 metros cuadrados, Jonatán con su paje de armas mataron a 20 personas. Versículo 15 dice, y hubo pánico. Mire lo que pasó con esto. Aquí es donde la historia toma ribete insospechado, hermano amado. Dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, aleluya, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. ¿Ve? Hubo pues gran consternación. O sea, Jonatán, hermano, nosotros hacemos lo posible. Jonatán podía matar solamente 20 con su paje, esforzado. Nosotros hacemos lo posible y es el Señor el quien hace lo imposible. Diga amén a eso. Bendito sea su nombre para siempre. Dice que tembló en ese mismo momento. En ese mismo momento, cuando estaban viendo de que estas personas eran intrépidos y eran osados, y mataron a 20 personas en este lugar, aleluya, dice que en ese momento la tierra tembló.
Y hubo consternación, quedaron locos, quedaron confundidos. Así queda el diablo cuando un par de hijos del Señor le creen a Dios, aleluya, y seguimos adelante y empezamos a hacer proezas en su nombre. El infierno queda consternado. El diablo, aleluya, con sus demonios no saben qué pasa, no saben qué hacer. Aleluya, tienen pánico. El temblor lo puso Dios. Amén. Verso 16 dice: y los centinelas de Saúl vieron desde Gaaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Mire, de allá del otro lado. Recuerde usted que estos jóvenes valientes habían caminado, habían llegado a unos cerros, unos peñascos, una altura, la habían pasado. De allá del otro lado, los centinelas, los sapos, como decimos nosotros, que tenía Saúl, el rey, estaban mirando y estaban viendo y decían: algo está pasando para allá, para el territorio del enemigo, algo está pasando para el territorio de los filisteos. Es como que están gritando, es como que tienen miedo, es como que están llorando, hay un alboroto, algo ocurre. ¿Sí? Eso fue lo que vieron los centinelas, verso 16. Verso 17, ojo con esto. Dice: entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Y pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Hermano, los centinelas de Saúl le están diciendo: Saúl, algo ocurre con el enemigo. Están turbados, están confundidos. Algo ocurre, hay un alboroto. Aleluya. La gente está siendo deshecha en el enemigo. ¿Sabe lo que hace el rey? El que estaba a cargo del pueblo. ¿Sabe lo que hace? En vez de dar el tiro de gracia, en vez de dar el golpe fatal, dice que pasa revista. Controlador, pasa revista. ¿Quién falta? A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Quién no está? En vez de ahí mismo haberse lanzado arreciadamente a la batalla con su espada, con todo su pueblo, en el nombre de Jehová, controló. Eso es lo que dice la Biblia en el versículo 17. Le dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista y ver quién se haya ido. En el versículo 18, mire quién aparece. Dice: y Saúl dijo a Ahía, al sacerdote, al que estaba con el efod puesto, al que representaba la presencia de Jehová, dice: trae el arca de Dios. Y hace una mención ahí el escritor, dice: porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. ¿Sabe, pueblo amado del Señor? Frente a esta situación, el rey Saúl no sabía qué hacer. Estaba confundido. Que el Señor nos ayude. El rey estaba confundido. No sabía qué hacer. Dijo en un momento, algo está ocurriendo con el enemigo. Están llorando. Pasemos revista. A ver, ¿dónde está el sacerdote? Sacerdote, ven, trae el arca. No hallaba qué hacer. Muchas veces, cuando Dios está entregando una tremenda victoria en nuestras manos, en vez de dar el golpe de gracia, no sabemos qué hacer. Y nos turbamos y nos confundimos en lo que sí nosotros sabemos hacer. Sabimos que el arca, eso es lo que pensaba Saúl, permítame explicarlo así. El arca, acérquenme el arca. Tenía miedo. Acérquenme el arca para que Dios esté aquí conmigo. Cuéntenme a la gente.
No entendía la lección de Jonatán porque Jonatán lo había anunciado al principio. Quizás Jehová salve con mucho o con poco. A Dios le da lo mismo. Aleluya. No sabía eso. Aleluya. Entonces, era tanta era tanto el alboroto que había entre los filisteos que Dios le dice, o sea, perdón, Saúl le dice al sacerdote, le dice, a ver, para un poco. Estamos en el versículo 19, le dice, detén tu mano, para. Esto que está pasando al otro lado es mucho. Y juntando Saúl, verso 20, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. A través del temblor de este acto valeroso que tuvieron estos dos jóvenes, Amén. y Dios le respalda la osadía, con un movimiento de tierra, el pueblo de Filistea quedó tan confundido que iban corriendo como perros locos todos para un lado y para el otro y se mataron uno a otro. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 14 verso 20. Cada uno estaba, he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Ese fue un milagro gigante que hizo el Señor. Entre ellos se mataron. Por la osadía y por la valentía de dos. Porque el otro que estaba a cargo de la guerra, el otro que sobresalía, que era Saúl, porque creo que era tremendo. No sé cuánto medía Saúl, que era grandote, que le llegaba a todo el pueblo, le llegaba a los hombros. Estaba confundido, no hallaba qué hacer. Por eso se dice muchas veces, en la cancha se ven los gallos. ¿Ha escuchado ese término usted? En la cancha se ven los gallos. Y cuando Dios estaba turbando a través de dos fieles, estaba turbando al enemigo, él no hallaba qué hacer, estaba todo meneado. Tráiganme el arca, dijo. Cuértenme la gente. Estaba atrapado, hermano. Verso 21, mire, esto es un regalo de lo que Dios hace. Que Dios ya había hecho un milagro con el temblor, ya había matado a todos los incircuncisos, como bien les dijo Jonatán. ¿Cómo fue? A ver, lo voy a repetir. Pasemos a la guarnición que está en el verso 6. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Jonatán la tenía clarita. Le habían contado, él había ido a escuela dominical, aleluya. Le habían contado lo que había hecho el Señor con Gedeón, con esos 300. Le habían contado, él lo escuchó, estuvo en esa clase. Verso 21 dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán. O sea, habían hebreos en el pueblo de Filistea. Y cuando vieron este milagro gigante, cuando vieron que los filisteos estaban siendo vencidos, mejor dicho, se estaban matando entre ellos, en honor a la verdad, dijeron, no, nosotros los vamos para nuestro pueblo, dijeron los hebreos que estaban por allá comiendo algarrobas. ¿Conoce gente usted? Esta palabra se aplica, aleluya, a gente en estos tiempos que anda en pueblos equivocados, que están en Egipto, que andan comiendo algarrobas, que andan con los filisteos. ¿Cierto que sí? Eso fue lo que pasó a través de este milagro sobrenatural. De esta pelea que Dios ganó. Dios honró la palabra de Jonatán. Y dice que, verso 21, lo voy a repetir, dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos, dice que se pusieron también del lado de los israelitas. ¿Ve que cambiaron de bando? Cambiaron de bando. Y el verso 22 dice, asimismo todos los israelitas que se habían escondido, ¿ve que estaban escondidos al principio?
Ve que los filisteos no le tenían ningún miedo a los israelitas, ningún miedo les tenían, porque estaban escondidos en las cavernas. El capítulo anterior que no quise leer es lo que decía, que estaban en los peñascos, que estaban en las cavernas, escondido el pueblo del Señor. Hermano Agustín, que Dios le bendiga a mi teniente. Vengo llegando recién. No se preocupe, aquí estamos trabajándole al Señor fiel a la obra. Amén. Amén. Buenas noches. Hermano Agustín, la palabra estaba en 1 Samuel 14. ¿Ya? Nosotros estamos, 1 Samuel 14, y estamos en el versículo 22. Dice, asimismo, esta otra bendición aparte de estos hermanos que estaban comiendo algarroba, que estaban en la tierra de los filisteos. Mire lo que pasa ahora, dice, asimismo todos los israelitas que se habían escondido. ¿Qué habían hecho los israelitas? Se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. ¿Sabe qué? En el fondo ellos estaban escondidos por miedo. Tenían sentimientos encontrados con los filisteos. Habían recibido una mala paga, estaban frustrados. Estos cristianos, estos hermanos, estos hijos de Dios, estaban frustrados porque estaban escondidos, tenían miedo por sus vidas. Pero en el momento en que supieron que ellos podían estar a la ofensiva, fueron parte de la bendición y se fueron ahí, terminaron, también se avalentonaron, ¿ah? Los del versículo pasado, los del versículo 21, dice que se volvieron a su patria, se volvieron a su país. Estos no. Estos estaban escondidos. Y esto al final, estos son como los que terminan tirándole piedra al último. Y no vuelváis más, dicen. ¿Ah? Versículo 23 y último dice, así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Eso quiere decir muy lejos. Llegó hasta el otro lado. Esta batalla llegó hasta muy lejos. Hermanos queridos, el objetivo de que nos podamos reunir aquí en este lugar es exaltar la gloria del Señor. Eso es lo que estamos haciendo a través de esta predicación, por sus maravillas, por sus proezas gigantes que Él tiene, pero también dar a conocer estos patrones de conducta. Así que yo le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojitos, por favor, y pueda colocarse en modo meditación, si usted gusta. Cierre sus ojitos que estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Vemos, Dios mío, a través de esta palabra, Señor, 5 perfiles de gente diferente, Señor. Como Saúl, personas controladoras, Dios mío, pasivos en la guerra, y también confundidos, Señor. Vemos gente como con el perfil de Ahías, Padre Celestial, que teniendo una vestidura sacerdotal, que siendo los encargados de estar con Él, qué orgullo y qué privilegio, Dios mío, más grande poder, Dios mío, haber sido como este varón. Señor, haber llevado el arca de la alianza en la guerra. Pero aquí, Dios mío, en esta oportunidad, no tiene ninguna trascendencia. Estaba en el campo de batalla, pero no tuvo ninguna trascendencia. Señor, está nuestro hermano Jonatán. Dios mío, que todos nos quisiéramos, Padre Celestial, identificarnos con este joven. Pero para identificarnos con este joven, tenemos que tener iniciativa, determinación, Señor. No trabajar solos. Tenemos, Padre Celestial, que tener estrategia, valentía y manejar los principios, Señor. Señor, tenemos también, Dios mío, este perfil, Señor, del paje de armas. Dios mío, que tiene confianza en su líder.
Dios mío, que está dispuesto, que es fiel, Gloria a Dios. que es valiente, aleluya, y que tiene confianza en quien tiene a su lado, Señor. Tenemos, Dios mío, a estos últimos dos perfiles, Señor, que están escritos en tu palabra, ya casi terminando este sermón, esta pequeña enseñanza. Dios mío, que eran los hebreos, que habían estado con los filisteos, pero volvieron. Reconocieron, Dios mío, que estaban en el lugar equivocado. Así a lo mejor nosotros debiéramos también discernir cuando estamos en los lugares equivocados, Señor, incensando a Baal. Aleluya. Siendo que tenemos, Dios mío, leche y miel, Padre, en Buín 87:12. Eterno Señor, y están este último perfil de gente, Dios mío, que son los israelitas, Padre. Aquellos que salieron valientemente cuando vieron, aleluya, que su pueblo estaba triunfando, que el pueblo del Señor a causa de estos valientes estaba venciendo. Vieron tu mano, Señor, en la guerra. Ellos a lo mejor siempre quisieron ser, Padre Celestial, partícipes. Siempre quisieron ser, no un número, quisieron ser, Dios mío, actores principales. Pero el miedo los dejó escondidos. Señor, solo usted sabe cuál de estos 5 personajes, de estos 5 perfiles que hemos podido, Dios mío, desarrollar a través de esta palabra, Señor. Somos cada uno de nosotros, pero ruego que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder seguir adelante, Dios mío, y si tenemos que corregir algo, Padre de la gloria, que así sea. Eterno Dios, te doy gracias por todo lo que tú nos has dado, y la paz del Señor, su paz, esté en nuestros corazones, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga.